Últimamente me he querido mejorar en la pintura de paisajes, y esto me ha llevado también a ciertas lecturas. Quiero saber las razones por las que este género de pintura se desarrolló tan fuertemente en el romanticismo. El desarrollo científico, especialmente la física y la geología, según Ruskin, ha sido de gran importancia para que el paisajismo se dé. Pero me he topado con una tesis científica que fue de grandísima relevancia. La tesis de Thomas Burnett en el libro Sacred Theory of the Earth. La principal fuente de este video es el libro de Marjorie Hope Nicholson que pondré en pantalla. En su libro, Burnett sostenía la tesis de que la Tierra, hasta el diluvio, había sido una esfera lisa, sin rasgos distintivos y perfectamente proporcionada, pero que después quedó estropeada por montañas y marcada por los lechos profundos y desiguales de ríos y mares. Hoy puede sonar como una curiosa tesis inocua, puesto que el quehacer científico actual no toma como autoridad los textos antiguos ni bíblicos, cosa que se hacía Burnett. Pero esto es lo que hace interesante esta postura. Más allá de su veracidad, Burnett no simplemente se esfuerza en hacer una descripción de la genealogía de la Tierra, sino que al considerar los relatos religiosos también se puede extraer de su postura implicaciones normativas o prescriptivas, de carácter estético principalmente. Muy brevemente voy a explicar la teoría de Burnett. Burnett describe a la Tierra como un ovoide, parecida a un huevo, recordando las antiguas ideas de huevo cósmico o huevo mundano. Este huevo se forma de un primer caos y constaba de una cáscara y un interior acuoso. Tras el diluvio universal, las aguas de arriba ejercieron una presión suficiente para que la cáscara terminara por colapsar. El líquido que había dentro termina por salir y cubrir la Tierra. La Tierra actual es el desastre de tal calamidad. El mundo había sido creado perfectamente, pero las consecuencias del pecado del hombre hizo que colapsase, dando como resultado un terreno lleno de pliegues, cortes e irregularidades. Por tanto, las montañas y los mares no eran parte del plan de Dios, sino que son más una ruina de lo que antes era la Tierra. Por extraña que nos pueda parecer esta tesis, en su tiempo fue tomada muy en serio. En el continente, Burnett fue considerado por muchos uno de los pensadores más importantes de su generación, citado varias veces por los enciclopedistas. Pero donde tuvo muchísima relevancia fue en el desarrollo estético. El mismo Burnett no evitaba hablar de sus apreciaciones estéticas, siendo estas aparentemente contradictorias con su teoría científica, ya que muestra un gran gusto y entusiasmo por las montañas, las cuales, según su teoría, no eran sino defectos, ruinas, excrescencias de un mundo roto, dice él. Los objetos más grandes de la naturaleza son, en mi opinión, los más agradables de contemplar. No hay nada que mire con más placer que el ancho mar y las montañas de la tierra. Hay algo augusto y majestuoso en el aire de estas cosas que inspiran la mente con grandes pensamientos y pasiones. En tales ocasiones pensamos naturalmente en Dios y su grandeza. Este interés estético estaba también determinado por el teológico. La maravilla sentida por las montañas pasaba por la reflexión teológica de estas, dado que se entendía como la principal fuente de belleza a Dios. Las obras de Dios son buenas para éste, por tanto, bellas, como dice el Génesis, y vio Dios todo lo que había hecho, y he aquí que era bueno en gran manera. Pero la tierra, que aquí dice que Dios vio, es esta que hoy vemos, con todos sus quiebres y asimetrías. Burnett dirá que no. Refiriéndose al canal del océano dice: pero, así como admiramos con justicia su grandeza, no podemos en absoluto admirar su belleza o elegancia, porque es tan deformada e irregular como grande, y al no aparecer nada de orden ni diseño regular en sus partes, parece razonable creer que no fue obra de la naturaleza según su primera intención, o según el primer modelo que se trazó con medida y proporción, por la línea y por la plomada, sino una obra secundaria, y lo mejor que se pudo hacer con materiales rotos. Burnett se obstinaba en creer que este mundo deforme no era el plan original de Dios, puesto que un mundo perfecto debería relucir por su armonía, proporción y regularidad. Las críticas teológicas que recibió Burnett estaban inclinadas a acusarlo de heterodoxo, mecanicista, cartesiano
y deísta. Las críticas científicas se centraban en dar con otras causas para las montañas, como principios activos en la tierra parecidos a los que producen la fermentación en los panes, o fuerzas explosivas en el interior de la tierra, que recuerdan a la acción volcánica. También había argumentos de corte utilitarista de las montañas, porque se defendían también como parte del plan de Dios para su creación. Se defendía la utilidad que tenían para bloquear los vientos, para servir de refugio a varias especies e incluso servían como ornamento a un bello mundo lleno de variedades. Los científicos en estas épocas aún teorizaban sobre la providencia, cosa extraña en estos días. A varios opositores de Burnet les molestaba la idea de un Dios que abandonase tanto al mundo como para dejarlo totalmente deformado. Me causa particular interés la postura de Bentley en estas controversias, dado que éste defendía la belleza de las montañas atacando lo que puede ser una ilegítima idea de perfección. Burnet estaría acusando a la naturaleza de imperfecta y deforme, al encontrar que en ella no está operando un estándar que erróneamente considera como óptimo. La naturaleza no tiene por qué actuar según nuestro criterio de simetría, regularidad y proporción. No hay razón para que un cuerpo irregular sea necesariamente feo. La belleza era un concepto que tenía que ver con la razón. De aquí las clásicas características de simetría, regularidad, orden, proporción, armonía, etc. Características que le son agradables y adecuadas a la razón. Esta concepción estética funciona en el neoclasicismo y se mantiene tras las tesis de Newton, quien había concebido el mundo bajo la sabia ley de un poderoso arquitecto. Pero el gusto estético por las montañas, al no tener ni proporción, ni regularidad, ni simetría, deben ser, por tanto, un gusto de otra naturaleza. Si nos atenemos a la definición de belleza de Santo Tomás, aquello que visto agrada, ¿no tendríamos que concebir como bella también a las montañas? Pues unos filósofos aceptaron ampliar su definición de belleza, otros, por el contrario, decidieron usar otra categoría diferente, a veces casi opuesta a la misma belleza. Esta categoría era lo sublime. Ya existía el término, pues había sido desarrollado por Longino en el siglo I, y su uso estaba más restringido al mundo de la retórica, pero guardando muchas semejanzas con las descripciones de Burnet de su experiencia en los Alpes. Longino define lo sublime como un sentimiento de elevación o una pasión noble en relación con lo sorprendente. Muchos estetas del momento hicieron el mismo viaje a los Alpes realizado por Burnet, como por ejemplo John Dennis, Joseph Addison y Shaftesbury, el conde de Shaftesbury. Coinciden en la exaltación de las montañas, tras la emoción recibida al experimentarlas, y entienden que perciben algo distinto a la belleza clásica. En John Dennis, por ejemplo, son interesantes las descripciones aparentemente contradictorias que da de la sensación recibida, como horror delicioso o alegría terrible. Dennis dirá que el mundo pagano ya conocía los efectos de lo sublime, pero no conocía sus causas, puesto que la causa de esta sensación era Dios. La fuente de lo sublime estaba en Dios y en las manifestaciones de su grandeza y poder en la naturaleza. Dice Marjorie Nicholson: el hombre no puede pensar en Dios sin terror entusiasta, compuesto de asombro y éxtasis. Las manifestaciones de la majestad y el poder de Dios en la naturaleza deben evocar en las mentes sensibles cierto agrado de reverencia que sienten por Dios mismo, que es la esencia de la experiencia sublime. Los demás teóricos mencionados también aceptarán a Dios como primera causa de dicha experiencia, pero ¿acaso no se entendía que la contemplación de la belleza tenía como causa también a Dios? Puesto que Dios es el responsable de los atributos que se consideran como bellos, como la proporción, la simetría, la armonía, la regularidad, la disposición de las partes, etc. Me parece que ambas categorías, lo bello y lo sublime, se refieren a Dios, pero haciendo diferentes énfasis en algunos de sus nombres, dado que Dios no es solo llamado misericordioso, bondadoso y amoroso, sino también justo, poderoso y majestuoso. Lo bello es reflejo de la bondadosa sabiduría ordenadora de Dios y lo sublime es reflejo de su poder, terror y dominio.
Mientras unos encontraban como causa el poder de Dios y el terror sentido al ver sus obras, otros, como Chancellor, acentuaban la vastedad, la sobreabundancia dada por un Dios de extrema bondad. Chancellor no necesitó de otra categoría antitética a la belleza, pues entendía tan propio de la naturaleza la regularidad como la irregularidad. En cambio, Edmund Burke propondrá un fuerte contraste entre lo bello y lo sublime. Lo bello tiene por base el placer y el amor, lo sublime el terror y admiración. La experiencia de lo bello relaja, mientras que la de lo sublime tensiona. Chancellor usaba más el término entusiasmo para hablar de lo sublime, pues el término sublime le era más propio de la retórica que de la naturaleza. Fue después que Joseph Addison logra una síntesis de lo sublime retórico y lo sublime natural. Es común, desde Longino, Burnet y demás apóstoles de lo sublime, la apelación al entusiasmo como una causa de la experiencia sublime. Y es común también que distingan un verdadero entusiasmo de uno falso. Hay un entusiasmo que maravilla fácilmente a los hombres como si de niños se tratasen, pero hay otro que se equipara a una inspiración divina. Burnet tendrá que postular dos tipos de opiniones, una de razón y otra de inclinación, para solucionar sus juicios contradictorios. Estas opiniones de inclinación suelen estar acompañadas de más calor que de luz, mucho entusiasmo, impaciencia en su defensa y argumentos poco sólidos. La admiración provocada por las montañas al visitar los Alpes pudo haber sido una opinión de inclinación. Muchos, al sentir también el entusiasmo de esta experiencia, se esfuerzan más en dar razones para defender esta primera opinión que en dar con verdaderas evidencias. Burnet había sido entrenado para desconfiar de la fantasía, no confiaba en el entusiasmo y demás pasiones que cautivan a la imaginación, a consta de una correcta guía de la razón. En esto está siguiendo a Henry More, platónico de Cambridge, quien ya advertía sobre las emociones que han llevado a los primitivos a deidificar aquello que sorprende por su magnanimidad, cayendo ante un tronco o una piedra y haciéndolas dioses. Así lo dice Burnet. Y, como en materia de religión, debemos seguir la voluntad de Dios revelada y conocida, y no confiar en todo impulso o movimiento de entusiasmo, como si viniera del Espíritu Divino. Al igual que en el último video, voy a especular un poco sobre las razones que dieron paso al cambio de sensibilidad en la modernidad. Ya en la filosofía medieval existía una estética de lo exuberante, ilimitado, infinito y vasto. Me refiero a la llamada estética de la luz, que tiene como padre a Plotino. Plotino no habla de las montañas, ni del mar, ni del vasto cielo. Toma más como ejemplo al fuego, el cual, al igual que una cordillera montañosa, es deforme. La misma experiencia beatífica y mística guarda muchas similitudes por lo que entendemos por sublime. Esto bien lo trata Otto Rudolph, quien propone el término luminoso, y será asunto de otro video. San Buenaventura hace eco de esta estética. Dirá que en las cosas creadas vemos sombras, resonancias y pintura de aquel primer principio. Las vemos porque son alumbradas por la luz eterna e infinita, y son bellas porque evocan la infinidad de esta luz. Además, este santo habla de tres causas de la delectación: la razón de hermosura, la propia de las cosas armónicas y bien ordenadas; la razón de salubridad, la delectación que surge al colmar la necesidad de quien delecta; y la razón de suavidad, cuando lo delectado tiene razón de potencia y virtud. No sé si la palabra suavidad sea la mejor, pero al leer su descripción el santo parece estarse refiriendo a lo que hoy conocemos como sublime, puesto que además añade algo que en la estética moderna siempre se recuerda cuando se trata esta categoría. San Buenaventura precisa que la delectación se da cuando la potencia activa no excede improporcionalmente la potencia receptiva, sufriendo el sentido de lo extremado y delectándose en lo moderado. Burke y Addison también recuerdan lo mismo, que la experiencia de lo sublime implica que el que experimenta se sienta seguro de experimentarlo, porque si no, simplemente éste sentiría solo terror, mas no deleite.
Gran muestra de sublimidad que el mismo Longino destaca está en Génesis, cuando dice: que se haga la luz, y la luz se hizo, que se haga la tierra, y la tierra se hizo, pues esto refleja el estremecedor poder de Dios. Pero también Longino cita a la Ilíada, cuando Áyax dice: Zeus Padre, libera la niebla de los ojos de los aqueos, haz que el aire se ilumine y deja que vean nuestros ojos. Haznos perecer al menos a la luz del día. Más que pedir por su vida, Áyax, envuelto en la noche, pide que se haga un funeral digno de su valor. Pues el héroe, al igual que el santo, también era un hombre deidificado. La señal de esto era la luz de sus virtudes, como la valentía y la fortaleza. En ambas muestras de sublimidad, curiosamente, se le pide a la deidad que haga la luz. Una imagen de Dios en la Edad Media se podía llegar a tener en el santo, pues este pretendía ser una imitación de Cristo, y como el mismo Cristo dice en el Evangelio: el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. La veneración de los santos se pierde en tierras protestantes debido a las preocupaciones por la idolatría. Pero estos, igual que los medievales, estaban ávidos de encontrar en lo visible señales de Dios. Por esto puedo llegar a entender este naciente gusto por el paisaje. La virtud es una cuestión de cualidad. Los más virtuosos son más perfectos que los menos, tal como el hombre es superior al animal, porque su alma posee una operación más noble, la de inteligir, la cual se puede perfeccionar por medio de la virtud, y esto es lo que busca el santo. No hacía falta en la Edad Media la categoría de lo sublime para la llamada, por Marjorie Nicholson, estética del infinito, pues el infinito estaba presente en el dorado que acompañaba a los retratos de los santos, como imagen de la gracia que ha elevado al hombre a su santidad. El medieval entiende que existe en las cosas un infinito que se sugiere según su grado de perfección. Esto a causa de la influencia neoplatónica, que se filtra tanto en San Agustín como en el Pseudo Dionisio. Cada ente muestra, como una luz, las perfecciones que le permiten ser. La suma luz es aquel que existe plenamente, poseyendo la plenitud de las perfecciones, como lo expresa Santo Tomás en la Cuarta Vía. El moderno entenderá el infinito solo de forma extensional, como en el espacio y el tiempo absoluto de Newton, que además eran emanaciones de Dios para éste. El desarrollo científico del siglo XVII ha partido de un método que ya no presupone cualidades en el mundo físico, solo existe cantidades. Bien lo dice el mismo Thomas Burnett. Dice: Dios hizo todas las cosas en número, peso y medida, que son principios geométricos y mecánicos. No se dice que haya creado las cosas por formas y cualidades, o cualquier combinación de cualidades, sino por estos tres principios que pueden concebirse para expresar el tema de tres ciencias matemáticas: el número, la aritmética, el peso, de la estática, y la medida y proporción de la geometría. Todo está dispuesto, dice el libro de sabiduría, según número, peso y medida, y aquí Burnett no ve ninguna cualidad. Los medievales, que seguían a San Agustín, entendían la medida bien como la extensión a la que está circunscrito cada ente, pero el número lo entendían como la especie, aquello que lo distingue de otro, yo diría su forma o cualidad, y el peso de cada cosa es su inclinación, su causa final, algo que ya está completamente perdido en la filosofía moderna. Además, en estos principios, número, peso y medida, San Agustín ve el sello de la misma Trinidad. Finalmente, y para no hacer muy largo este video, se ha visto que lo sublime tiene fuertes implicaciones religiosas, pero desde un ateísmo se puede mantener esta categoría con interesantes modulaciones. Esto puede ser motivo de un video futuro, donde hablaríamos de Kant, Schopenhauer, Nietzsche y, por qué no, Bataille. Pero la necesidad de un plano trascendente al hombre se ve en el mismo Longino, quien dirá que lo sublime es el eco de un gran sentir, esto es, el eco de un alma que alberga sentimientos elevados. Dice que la naturaleza nos ha dispuesto para lo grande y lo ambicioso, de ahí que ni aún el mundo entero baste para las contemplaciones y pensamientos de la condición humana, sino que los pensamientos transgreden a menudo los límites. La experiencia sublime es la señal de que hemos nacido para cosas divinas.
San Buenaventura estará de acuerdo, dirá que el que con tantos esplendores de las cosas creadas no se ilustra, está ciego. El que con tantos clamores no se despierta, está sordo. El que por todos estos efectos no alaba a Dios, este está mudo. El que con tantos indicios no advierte del primer principio, ese tal es necio. Y para terminar, cito a Burnet, el autor que me ha llevado a esta breve investigación. Dice él: por mi parte, no puedo convencerme de que cualquier hombre de inclinaciones ateas pueda tener un alma grande y generosa, porque no hay nada grande en el mundo si se quita a Dios de él. Por lo tanto, una persona así no puede tener grandes pensamientos, no puede tener grandes metas, expectativas o diseños, porque todo debe estar dentro del ámbito de esta vida y de este cuerpo embotado. Tampoco puede tener grandes instintos o pasiones nobles, porque si los tuviera, naturalmente excitarían en él ideas mayores, lo inspirarían con nociones más elevadas y abrirían los escenarios del mundo intelectual. Por último, no puede tener un gran sentido del orden, la sabiduría, la bondad, la providencia o ninguna de las perfecciones divinas. Y estas son las cosas más grandes que pueden entrar en los pensamientos del hombre y que más amplían y ennoblecen su mente. Por eso repito que quien naturalmente se inclina al ateísmo, al estar también naturalmente desprovisto de todo esto, debe tener un alma pequeña y estrecha.